computadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. ¿Cómo funciona el mundo? El capitalismo moderno necesita hombres y mujeres que cooperen mansamente y en un gran número, que quieran consumir cada vez más y cuyos gustos estén estandarizados y puedan modificarse y anticiparse fácilmente. Necesitan seres humanos que se sientan libres e independientes, no sometidos a ninguna autoridad, principio o conciencia moral, dispuestos, empero, a que los manejen, a hacer lo que se espera de ellos, a encajar sin dificultades en la maquinaria social, a los que se les pueda guiar sin recurrir a la fuerza, conducir sin líderes, impulsar sin finalidad alguna, excepto la de cumplir, apresurarse, funcionar y seguir adelante. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El humano moderno está enajenado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Se ha transformado en un artículo, experimenta sus fuerzas vitales como una inversión que debe producirle el máximo de beneficios posible en las condiciones imperantes del mercado. Las relaciones humanas son esencialmente las de autómatas enajenados, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en el pensamiento, sentimiento o la acción. Al mismo tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como sea posible, todos permanecen tremendamente solos, invadidos por el profundo sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa, que surge siempre que es imposible superar la separatidad humana. El arte de amar, de Erich Fromm. La historia es cíclica. El ser humano tiende a ser moldeable, manipulable, y como lo demuestran las novelas distópicas, con una enorme tendencia hacia la distracción y a la pérdida del tiempo. No hace falta que nuevos escritores plasmen la realidad. Nuestra sociedad está manipulada por un grupo de personas que no desean que el estado de las cosas cambie. Es por eso que a pesar de los cambios de la tecnología, seguimos estancados en sistemas sociopolíticos y económicos obsoletos. A diferencia de las naciones más poderosas del mundo, nuestro sistema educativo carece de cultura, de raíces, de formación para la vida, y el sistema sociopolítico se reinventa cada 6 años. El simple hecho de enviar a los hijos a la escuela significa crear mano de obra barata, medios de producción que emplacen la compra de robots, y preparar a los jóvenes para tener un conjunto de autómatas sin capacidad para cuestionar o criticar el sistema establecido. La política sigue el mismo sistema. Cada 6 años un nuevo tlatoani o un caudillo llega a imponer reformas estructurales. Se cambian sistemas completos, se construyen nuevas leyes que el presidente siguiente destruye, a diferencia de las grandes potencias mundiales que conservan estos sistemas por años o décadas. Al ciudadano de a pie no se le puede pedir gran cosa. La religión continúa interviniendo con la manera de pensar, de hacer las cosas. Ni el estudio ni la investigación le importa al ser humano moderno, mucho menos el debate para generar nuevas ideas. Incluso los que asisten a universidades continúan con esa tradición de no pensar y seguir estúpidamente a líderes que fracasaron estrepitosamente, pero aman consumir noticias y líderes de opinión que se venden al poder. Mientras esto ocurre, las élites siguen gobernando, enviando a sus hijos a instituciones privadas e incluso a otros países, donde recibirán educación para mandar, no para obedecer, aun cuando obedezcan al sistema sociopolítico de mayor jerarquía, algunos en otras partes del mundo, como es el caso del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, el cual decide el futuro y las reformas de los países del tercer mundo. La moneda de intercambio cultural diaria es la ignorancia. Las personas opinan porque tienen expresión, no porque tengan conocimiento alguno sobre la materia, y no les interesa aprender o investigar. Vivimos en un sistema que mantiene el miedo y que es capaz de permitir la violencia y la guerra, con tal de mantener asustada y controlada a su población para que siga consumiendo. El machismo, el abuso de las clases sociales más bajas, la discriminación,
toda la podredumbre aflora, y lo peor es que se tolera. Incluso se empoderan poniendo a presidentes con ideas retrógradas, porque nos gana el miedo y el materialismo. Somos y seguiremos siendo niños asustados, separados, lamentándonos y esperando a la figura mesiánica y paternalista que nos saque de una crisis, que nos diga por dónde avanzar, que nos llene de información basura, marionetas y muñecos que disfrutan de la volatilidad del momento, esperando el siguiente evento o fenómeno viral del internet, comprometiendo nuestro futuro y, en el peor de los casos, el futuro de las nuevas generaciones. En tiempos pasados se nos vendió la idea de que los jóvenes éramos el futuro. Hoy somos adultos con más canas y menos dientes. Sin embargo, a los jóvenes actuales no se les vende la idea de nada. Acabamos con los recursos naturales. La economía le pertenece a empresarios de otros países y es solo un puñado de hombres. Y las universidades públicas están desapareciendo. Mientras se continúa con el estereotipo del que es el más inteligente, siempre será el más inadaptado. Dos problemas que nos colapsan como sociedad: la pirámide capitalista que absorbe recursos, desprotegiendo a las clases sociales, generando millones de pobres, y la sobrepoblación que ejerce su papel de abastecedora de mano de obra barata, con niveles infrahumanos de vida, o abasteciendo a las personas de medios de vida de muy baja calidad. Comprometimos el futuro, lo destruimos y seguimos haciéndolo impunemente. No es una sorpresa que el suicidio sea la segunda causa de muerte. Usamos el poder para abusar, y el abuso solo genera más abuso. No es casualidad que el abuso escolar esté en aumento. Así que mientras algunas personas están en depresión, otros simplemente lloran de la tristeza de observar el futuro que le queda a las nuevas generaciones. Otros tantos viven en la simple levedad del día a día. Otros tantos se indignan, mientras que algunos más se alejan por supervivencia de la vorágine de noticias y hechos que simplemente se reciclan y vuelven a ocurrir. La generación del futuro que sigue perdiendo el tiempo. Así, hasta el final de los días. La realidad se va a ver confrontada ante dos lógicas muy fundamentales que son analizadas desde la perspectiva de la sociología pedagógica. Primero, la sociología pedagógica viene de dos ramas entonces, una que tiene que ver con la pedagogía y otra con la sociología. La sociología viene a ser finalmente la ciencia que estudia la sociedad desde sus interacciones entre individuos. Hay dos perspectivas para estudiar la sociología, pero nosotros vamos a tratar tres. Mencionamos la perspectiva de Emilio Durkheim. Mencionamos la perspectiva, al menos como mención, la perspectiva de Augusto Comte. Y mencionamos la perspectiva de un personaje que va a ser tremendamente importante para la educación, que es Marx. Y le adicionamos uno más, que va a ser o Weber. La pronunciación correcta, de hecho, es Weber. Bueno, tomamos estos tres personajes. Primero, Comte es el primero en tratar de ponerle reglas a la sociología. Este hombre entonces va a establecer reglas que vuelvan finalmente a la sociología una rama del conocimiento positiva. ¿Qué quiere decir qué? Que es demostrable. Y esa demostrabilidad le va a dar a la sociología finalmente su categoría de ciencia. Durkheim, por otro lado, no se interesa tanto en las reglas que se interesaba Comte, pero sí desarrolla otro set de reglas. Y él dice, mira, no es tan importante el individuo y lo que el individuo piense, porque en realidad el problema viene a ser que el individuo dentro de una sociedad actúa de manera completamente distinta. Durkheim se inventa entonces un esquema que se denomina el estructural funcionalismo. Hay dos personajes que vale la pena analizar en este espectro. Uno tendría que ser Talcott Parsons y el otro tendría que ser Malcolm Merrill. Vamos a analizar a Durkheim. Durkheim dice que todas las sociedades se componen de tres partes. Hay una parte a la que denominaremos la superestructura, una parte que se denomina estructura y una parte que se denomina infraestructura, infraest. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Durkheim cree que una persona es una persona en su intimidad,
Y esa persona es quien es, callado en su casa, guardado del resto de la gente. Porque en realidad lo que él es en la intimidad no se parece a lo que él es socialmente. Ahora, muchos han especulado si esto no es cierto. Hay un tipo, y lo recomiendo amplísimamente, aquí vamos a llamar simplemente Proc, el profesor Kinsey de la Universidad de Indiana, Albert Kinsey. Kinsey hizo el diseño de un modelo para estudiar las conductas sexuales de la gente. Kinsey encontró, curiosamente, que, por ejemplo, en el sexo, absolutamente nada de lo que tú creas regular, normal o común, lo es. En realidad la gente, toda la gente, es completamente distinta. Kinsey demuestra entonces el punto que establece Durkheim 150 años más temprano. La gente en la intimidad es una y socialmente nosotros somos otro. Durkheim le llama rol. Nosotros cumplimos roles, primero, basado en el estatus. Al momento de nacer, aparte de heredar los ojos de mamá y la cara de papá, o el cabello de uno o el cabello del otro, o la falta del cabello, lo que hayas heredado, esta persona se inserta en una sociedad basado en la cantidad de dinero o la clase social que sus padres le heredaron. Así, en ese sentido, la clase social se divide en tres, por así decirlo: la clase alta, la clase media y la clase baja. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, Merit se avienta la puntada de decir que hay una clase alta, alta, baja, una media alta, media baja, y una clase baja y una clase baja alta. Vamos a dejarlo así. Cuando tú naces, de acuerdo a dónde vives, dónde te puedes educar, qué cantidad de autos tienes, ahora es qué teléfono tienes, qué cantidad de televisiones y qué tipo de televisiones tienes en tu casa, te colocas en algún lugar. Si tú estás estudiando en esta universidad, tú lo que tienes es que probablemente estás entre la clase media baja y media alta. Estás exactamente a la mitad de la tabla. Ahora, Durkheim pensaba que una persona puede subir o bajar. Si esta persona vive su vida con disciplina, con orden, estudia, trabaja, se rodea de la gente adecuada, porque al final no es riqueza, es percepción. Esta persona puede subir en la pirámide y alcanzar una clase más alta. Al heredar y al morir, sus hijos van a heredar una clase superior, y así sucesivamente. Todos entonces estamos directamente ligados a esto. Ahora, como no interactuamos únicamente dentro de esta pirámide, nosotros interactuamos dentro de esta pirámide extendida. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que toda una sociedad es un triángulo tridimensional, y cada dimensión representa un área de una sociedad. Por ejemplo, en la educación, ¿quién ocupará la superestructura? Y recordemos que la superestructura es quienes toman decisiones. Toma decisión. La superestructura. Quien puede decidir el rumbo de todos los demás. Generalmente porque son dueños de esto, de la infraestructura. ¿A qué infraestructura nos referimos? Desde los terrenos gigantescos hasta la maquinaria de producción, como decía Marx. Quienes son los dueños de los medios de producción forman parte de esa superestructura y pueden tomar las decisiones que afecten a una comunidad. Ahora, Durkheim planteaba que esta persona nace aquí, crece, vive, pero depende de varias esferas. Hay gente que trabaja en ramas de gobierno, y gobierno es un triángulo tridimensional provisto de su propia estructura. En el gobierno del estado de Hidalgo, vamos a llamarle GE, el gobierno del estado de Hidalgo, la superestructura estará integrada por secretarios, el gobernador, todos los que tienen que ver con el estado y puedan tomar decisiones que afecten a todos. Las clases altas serán directores generales, subdirectores, directores, y de ahí irá bajando hasta el intendente o el que está desempleado, y que vive a lo mejor de la limosna que alguien le da de gobierno. Suena feo, pero sí funciona. Junto con esto podemos hablar del marco de las empresas, los motociclistas, incluso, ¿por qué no?, los criminales. También tienen su superestructura. ¿Qué es esto según Durkheim? Son sándwiches puestos uno después del otro, de pirámides, que todos al final tienen algo que ver. Todos son una parte de una estructura general, y entre todos se tiene que compartir el dominio de esta infraestructura. Ese es en general el problema del robo. Cuando tú juegas dentro de la sociedad, tú eres una persona con este grupo, con el gobierno del estado, y ocupas un estatus, un nivel de arriba abajo.
pero a lo mejor no solo eres el subdirector del área de tal, sino a lo mejor también eres el líder de una pequeña banda de mafiosos, y por lo tanto, acá en la estructura criminal eres hasta superestructura, pensando en una cosa así. Tu hobby es el motociclismo y tienes la moto más cara de la ciudad, por lo tanto eres superestructura de este lado también. A esto después le llamaron el mapa de charteo, no ni siquiera voy a entrar en ese detalle, pero esto es más o menos cómo funciona. Este sujeto cumple un rol, tiene un estatus y respeta lo que mencioné varias veces, que es el estamento. El estamento es una condición que respetas solo porque existe. Por ejemplo, nosotros oímos determinados apellidos y los asociamos de inmediato con riqueza y con poder. Eso se llama estamento, porque a veces ya ni siquiera tienen ese dinero o tienen ese poder, pero es una cuestión tradicional. En los países que tenían tradiciones monárquicas, lo que se ve en el estamento son príncipes, reyes, duques, duquesas, etc. Y esos son los que tienen estamento. Aquí nosotros también le llegamos a dar estamento a determinadas personalidades que por su trabajo, por sus características, se vuelven gente que merece otro tipo de importancia para nosotros u otro tipo de consideración. Escritores, deportistas, artistas, etcétera, que se ganan finalmente ese camino para nosotros. Ahora, todo esto ¿cómo se inserta en la educación? Bueno, vamos a volver a los básicos. Tomemos al buen Durkheim. Durkheim cree que la educación en general, el asunto más importante a considerar es ¿para qué? ¿Para qué realmente estoy educando? Y esa es la pregunta que realmente nos tenemos que considerar. ¿Para qué? Viene directamente orientado a lo que le denominamos el currículum. En las empresas, lo primero que una empresa debe de definir son sus metas y sus objetivos, misión, visión y valores. En la educación, lo primero que deberíamos de definir es precisamente misión, visión y valores, lo que es a dónde va a estar la educación, para qué voy a educar. El problema con la educación en México, ya hablando más localmente de finalmente algo que nos atañe, el primer problema es que México no tiene realmente un para qué. Si hace 125 años que se instauró el modelo prusiano de educación, se pretendía educar para que un trabajador fuera parte de un conjunto de obreros a disposición del Estado, este paradigma ya no nos aplica, porque realmente ya no hay tantos empleos para trabajadores industriales. Entonces, si realmente estamos educando únicamente para capacitar gente para el trabajo, entonces habría que replantear cómo los estás capacitando, que es donde viene Marx. Marx considera que lo más importante es cómo los capacitas. Recordemos que Marx lo que realmente se planteó fue la educación socialista. Marx cree que es fundamental, absolutamente vital, preparar a una persona para ser obrero, seguir instrucciones y trabajar en una fábrica haciendo trabajos repetitivos. Esto es Marx. Y el cómo se involucra con metodología. Eso es lo que Marx considera que es lo más importante. Viene después Weber. Weber le cambia completamente la jugada a todos, porque Max Weber dice, mira, realmente no me interesa ni para qué, ni me interesa cómo. Me interesa quién está impartiendo la educación. Dice, porque realmente puede existir una persona que esté capacitada, sepa lo que está haciendo, pero aunque no domina bien el para qué ni el cómo, pero permite que alguien vaya definiendo qué va a estudiar. Dicho de otra forma, no es el currículum, no es la metodología, es el sujeto lo que es importante. Weber le devuelve la importancia en la sociología no al colectivo como lo hace Durkheim en toda esta construcción de la estructura del funcionalismo, sino que Weber le devuelve la lógica al sujeto y dice, el pequeñísimo problema es que cuando involucras al Estado en la producción, administración de la educación, estás reventando y designando que la educación no va a servir para nada, porque el Estado es finalmente un gestor burócrata, un trabajador mal pagado que se rasca la panza todo el día. Burócrata significa, es una persona que es un trabajador ideal con cero creatividad, cero cuestionabilidad, cero iniciativa, que lo único que sabe hacer es para lo que fue programado para hacer o capacitado para hacer, no más. Este gestor burócrata viene a dar el qué y viene a dar el para qué y el cómo
de una forma estándar para todos, que es lo que tenemos con la educación básica en este país. Esto es la perspectiva de parte de estos personajes. En México hay una tríada interesante que vale la pena estudiar. Está Gabino Barreda como el gran precursor de la educación en México. Va a estar en menor medida, pero igualmente sumamente importante, Antonio Caso. Y finalmente, el personaje responsable para la creación de los libros de texto gratuitos, cuyo nombre acabo de olvidar, pero recordemos un segundo. Gabino Barreda instaura en la época de Benito Juárez la primera reforma educativa como tal. Esta reforma de Gabino Barreda camina hacia el positivismo. Si ahorita hablamos de positivismo, decimos que sea demostrable, que sea comprobable, que sea finalmente basado en la lógica. Suena como algo muy sencillo, pero piensen ustedes en esto. En 1857, en el momento que se dan las leyes famosas de reforma y que hemos pasado más o menos unos 15 años de problemas internos en el país, de hacernos pedazos, acabamos de sufrir la invasión de Francia, de Estados Unidos, México tiene apenas 30 o 40 años como país existente, estamos hablando de un país hecho un desastre, la educación está en manos de la iglesia. Barreda viene y dice, olvídalo, separemos la educación de la iglesia y del Estado, y vamos a dejarla en un corte positivista. El pequeño problema de Gabino Barreda fue que nunca hubo gente capacitada, volvemos al paradigma de Weber, nunca hubo gente capacitada para impartir clases. Entonces finalmente eso llegó a la nada. Esto empieza a convertirse rápidamente en una simulación. Finge que haces, finge que pago, finge que hacemos. Y el finge se instaura desde el inicio en esta lógica de la educación en México. La única escuela que funciona durante la época de Gabino Barreda, que después viene la época de Maximiliano y el Segundo Imperio Mexicano, 62 a 67, 1862 a 67, Gabino Barreda está completamente destrozado también. Nunca funciona esto y los profes rurales y los profes que estaban en provincia se robaron el dinero y se hicieron pato. Quien funciona es la Escuela Nacional Preparatoria y probablemente no es Enrique Peña Nieto Peña, es la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria es el gran legado de Gabino Barreda y por eso es una parte interesante. Dos, tenemos a Antonio Caso. Antonio Caso es un tipazazazo. De hecho, una parte interesante, yo soy abogado, Gabino es abogado, Antonio Caso es abogado y el personaje que me estoy tratando de acordar también es abogado. Antonio Caso es un tipo que llega y empieza a desarrollar también toda una lógica de la necesidad de establecer un modelo educativo a partir de ese positivismo. Nada más que lo trata de aterrizar con las famosas jornadas pedagógicas, jornadas magisteriales, etcétera, etcétera, etcétera. Una tremenda, vamos a decir, punto de inflexión o de concurrencia, un punto de concurrencia total entre los maestros mexicanos y los maestros extranjeros cuando lleguen. Otra vez el factor que define la educación en México es: hay buenas escuelas en el centro del país y en todas las demás simplemente no hay. Estoy olvidando dos personajes importantes. Uno es quien fundó la SEP, me voy a dejar aquí. Conozco su tumba, está en la Catedral de México, es también un liceo, escribió Ulises Criollo y no me puedo acordar. Y el otro fue el personaje que hizo la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que también lo tengo en punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Vamos a dejar esto de lado un segundo. Pensemos en contexto general. Ustedes han leído durante las pasadas 4 semanas trabajos de distintos autores que pretenden llevarnos a un mayor entendimiento de cuál es el paradigma mexicano. Voy a tomarme la libertad de borrar esto un segundo y de aterrizar el problema realmente de la educación en México. El problema de la educación en México es una dimensión que tiene que ver con lo público y con lo privado. Público y privado. En el sector público, en la época aglutinadora de los años 30 y de los años 40, cuando el PRI, y no por hablar mal de un partido, pero fue el partido que estaba, cuando el PRI empieza a establecerse como el partido hegemónico o como el partido del poder por los siguientes 70 años, el PRI lo que hizo es un modelo que se llama corporativismo.
En ese corporativismo dijo, vamos a meterlos a todos a un sindicato, todos trabajan para mí y entonces nadie se queja. Este modelo se basa en la idea de unión y conformismo. Cualquier persona que conozca de adentro el modelo que sigue el plan de carrera magisterial, te va a decir que carrera magisterial, que es un programa supuestamente para hacerlo más justo, en realidad es como cualquier otro programa mexicano que dependa de un gobierno. Depende de a quién conozcas y depende de qué palanca tengas. El problema siendo que esta unión y conformismo generaron un bloque gigantesco de sindicato que podía heredarle a sus propios hijos una plaza para mantener una chamba sólida de unión y de conformismo en la que se pudieran llevar el trabajo tranquilo. ¿Por qué a la gente no le gustan las matemáticas, las ciencias sociales, la historia o determinadas ramas? Porque tuvimos malos profesores. Profesores que no sabían de qué estaban hablando, que no entusiasmaban a sus alumnos, profesores creados en este círculo vicioso de sí, pertenezco a un sindicato porque mi papi perteneció a un sindicato, soy parte de esto, no me voy a quejar porque recibo un sueldo, haga o no haga, porque me pagan vacaciones y tengo 4 meses de vacaciones al año. Sueño con ir creciendo en carrera magisterial, aunque sé que no lo voy a lograr, para que mis hijos después ocupen una plaza en el sindicato y sigamos adelante. Los puestos más altos de SEP, curiosamente, son la gente que menos trabaja. Esto es un círculo vicioso espantoso. ¿Por qué se están quejando en este momento? Vas a encontrar el artículo 73 constitucional y el tercero constitucional, que son los dos grandes problemas de la educación en México. La modificación al 73 que se da a primeros meses de este año 2013 tiene que ver directamente con que ahora el 73 faculta al Ejecutivo, es decir, a Peña Nieto específicamente, al presidente, para desmantelar los sindicatos cuando lo crea conveniente, para no renovarles las plazas y para quitarles la posibilidad de heredar esas plazas. ¿Esto ayuda a la educación en un paradigma real o en un contexto real? No. Ayuda al control del sindicato, pero no realmente a la educación en México. El artículo 3 establece que los planes, programas de estudio y las formas de evaluar a todos estos profesores dentro del sindicato serán establecidas por el Ejecutivo. Mi pregunta, ¿y sabe el Ejecutivo más de educación de lo que sabe ya de por sí los maestros? Probablemente tampoco. La educación, como cualquier otro oficio o profesión, requiere de mucha práctica, requiere de mucho tiempo, requiere de mucho estudio, requiere de tablas. Esto no es algo que se haga en 2 minutos. La idea de poner un secretario de educación, de poner otras personas que no saben al respecto de mecánicas, de políticas, es simplemente absurdo. La perspectiva que se presenta aquí es, ¿seguirá el modelo siendo lo que es? Probablemente sí. El asunto, analizado a través de los ojos de Durkheim, es que la gente no entiende sus roles, pero tampoco entiende el contexto del juego. Y basado en Max Weber de Durkheim, ni entienden para qué, ni entienden cómo, ni entienden quién. Y eso es un problema. Las escuelas privadas tienen otro problema. Si el profesor es advenedizo a nivel público, a nivel privado el profesor generalmente es el peor monstruo que existe. Porque tienes a un personaje que no estudió para dar una clase, que generalmente tiene un grado de licenciatura, una cédula profesional, pero no tiene la experiencia. Se lo arrojas a un grupo de 30 o 40 personas y ¿qué es lo que generas? Esto se da más donde el gobierno no puede cumplir, que es a nivel bachillerato y licenciatura. A nivel bachillerato y licenciatura, donde no puede cumplir el gobierno con la cantidad de personas que demandan educación, entonces se ocupa o se apoya en las privadas. El desdén que siente finalmente el sistema frente a la institución privada es absoluto. Pero las privadas tienen una ventaja. Ellas operan bajo sus propias reglas, sus propios cánones y prácticamente sin checar, sin gobernar y sin nada. Todo lo que las escuelas privadas hagamos a favor de la educación tiene que ser voluntario. Es decir, nosotros decidimos qué entregamos, qué hacemos y qué no hacemos. Y en el momento que no quieres, como universidad privada, entregar, no entregas. Es absolutamente increíble. Si en este te planteas el bachillerato y las licenciaturas, este es un dato muy curioso, pero el abandono escolar a nivel bachillerato se está dando más a nivel privado que público. Y se da más porque generalmente las escuelas privadas son, con todo el debido respeto a las escuelas, vulgares y asquerosos negocios.
Y como vulgar y asqueroso negocio, contratas al primer fulano que llegue y que te dé una clase de bachillerato. Ergo, se genera un abandono total. Lo que tienes son chicos de clase media baja, que son este panorama, este y este, no terminando la escuela. Cuando antes era al revés. Curiosamente, los chicos de clase baja y baja alta, que son los que más tienen acceso a educación pública, increíblemente en este país, generalmente sí la terminan. Estamos viendo un revuelo o un desorden real en la forma en la que está estructurada la sociedad. Y este cambio no se está viendo en este momento, pero a futuro es algo que repercutirá en las acciones que encontremos en toda la educación. ¿Qué sirve la sociología educativa? La sociología educativa te sirve para planear finalmente cuál va a ser vamos a llamarle el orden en el que vamos a realizar una investigación para orientar muy bien los resultados que se pretenden obtener, para estudiar y entender que se estudia al ser humano desde sus relaciones sociales, no en lo íntimo. Un ser humano solo me va a decir cualquier cantidad de mentiras o realidades, pero no me sirve. La gente en contexto y en sociedad actúa completamente distinto. Para Hegel, la historia comienza desde el punto en el que el hombre toma conciencia de su propia conciencia. Esta capacidad que desarrolla primitivamente proclama al ser como individual y con una conciencia que adquiere un propósito específico, el reconocimiento. Esta capacidad, denominada autoconciencia, convierte al ser humano en un ser que desea el deseo. Desea sobreponerse al otro y obtener el antes mencionado reconocimiento. Y así es como este filósofo describe el inicio de la relación del amo y el esclavo. Los hombres con autoconciencia desean ser el deseo del otro, por lo cual se sumergen en la lucha en la que obtienen dicho reconocimiento. Este combate no es mortal, puesto que al morir uno o los dos contendientes, se convertiría en un absurdo, ya que no se obtiene la finalidad deseada. Entonces el vencedor, en este caso el que tome el rol del amo, consiente someter al otro, que se asume como un esclavo. Según Erich Fromm, psicólogo de profesión, el esclavo tiende a expresar miedo a la muerte. Este rasgo es más característico de los animales, mientras que el amo es ferviente a su deseo aún sobre este peligro de muerte. Esta posición pues pone en ventaja al amo, ya que a través de este sometimiento y el miedo que origina sobre el esclavo, puede obtener de él los recursos necesarios para satisfacer su consumismo. Sin embargo, esta necesidad que ahora surge del amo hacia el esclavo lo hace dependiente de lo que él pueda ofrecerle a través de lo que produce. A su vez, el esclavo se ve poderoso por lo que ha hecho por sí mismo y por el amo, sabiéndose como el proveedor de lo que el amo necesita, cobrando conciencia y fortaleza. A través del deseo del esclavo por convertirse en amo, este evolucionará, mientras el amo, bajo el principio de identidad, conservará su esencia. Así es como el esclavo finalmente consigue la libertad deseada. Tiempo después, Nietzsche retoma este concepto del amo y el esclavo para su célebre libro Genealogía de la moral, en el cual pretende desentrañar el origen del bien y el mal, y si este significante que se otorga tiene que ver directamente con el rumbo y el desarrollo que ha tomado la sociedad. En este libro describe entonces que la moral es un concepto que no es fijo, que se le atribuyen distintas características a través del tiempo y de la función de la sociedad. La moral como creación humana es algo que no está determinado para siempre y es influida por la psicología humana. La moral de amos pertenecería a la de la antigua Grecia, en el cual el concepto de bueno estaba conformado por la constitución del héroe, un hombre fuerte, tenaz, lleno de vida. Por el contrario, la encarnación de lo malo eran los aspectos humildes de los pobres. Nietzsche devela que los conceptos morales que tenemos actualmente son heredados de la moral cristiana. En el libro anterior a este, que escribió Nietzsche, llamado La Gaya Ciencia, el autor da muerte a la figura de Dios. Sin embargo, dice textualmente: pero dado el modo de ser de los hombres, seguirá habiendo durante miles de años cavernas donde se mostrará su sombra. Con esto claramente se refiere a la herencia que ha dejado la religión en los distintos modos de pensar,
de actuar y de ser de la sociedad. Estos conceptos morales heredados del cristianismo son para Nietzsche emociones de amargo resentimiento. La bondad moral, la culpabilidad, la piedad y la abnegación, que son el actual sinónimo de lo moral y cristianamente bueno en realidad, son sentimientos de rencor hacia los demás o contra uno mismo. Usa la acepción francesa ressentiment para referirse a la emoción que siente el oprimido. Es una venganza llevada a cabo en contra de la opresión a la que no pueden enfrentarse directamente. Con esta concepción de la moral resentida, es entonces el don de la humildad y la obediencia, la bondad y demás semejantes, el máximo del lado bueno de las personas, contraponiendo las cualidades de los poderosos como fortaleza, nobleza, acaudalamiento, entre otros. Nietzsche describe en la segunda parte de su libro la mala conciencia, asociada a la culpabilidad con la que cargan los seres humanos y que es necesaria para mantener armonía en la sociedad. El ser humano, según el psicoanalista Sigmund Freud, tiene innatos deseos de permanecer dentro de su inconsciente, en el ello. Estos deseos no los puede exteriorizar debido a que pueden sobrepasar los límites que establece el otro para su seguridad. En este punto quiero remitirme al origen de la convivencia social. Freud pone características de canibalismo, incesto y homicidio en todas las personas al nacer. Estas condiciones deben ser sublimadas para la correcta convivencia en sociedad. Si la sublimación no llega a suceder, la misma sociedad se encargará de alienar y castigar a estos individuos. Nietzsche, como precursor de las ideas de Freud, refiere que gracias a la socialización se impide que actuemos siguiendo nuestros deseos de ser crueles con los otros. Y es la misma mala conciencia la que nos castigará si tendiéramos a hacerlo. En la última parte de Genealogía de la Moral, Nietzsche se pregunta acerca del surgimiento del ascetismo, corriente que defiende la castidad, la pobreza, la vida religiosa, dando la espalda a los placeres y satisfacciones que ofrece la vida. El filósofo cuenta que este pensamiento se origina igualmente a través de la frustración, por la tentativa de ejercer influencia sobre los demás. Es como una especie de sublimación del deseo de ejercer la crueldad con los demás, purgando el deseo con la reducción de los placeres. Análisis de la sociedad y conclusiones. Maximino López perdió su empleo hace 2 meses. Tuvo que dejar el apartamento donde vivía, pues ya no le alcanzaba para pagar la renta. Hoy vive en este sitio que le cuesta al mes unos $100. Si citamos solo 2 teorías de la sociología, encontramos 2 críticas muy puntuales a lo que se menciona sobre el tema. El derecho penal, el que nos ocupa, según la normatividad del fenómeno de la delincuencia, ha ido evolucionando con el paso de los siglos, pasando de mutilaciones, ejecuciones públicas, a un sistema inquisitorio que persigue el delito, aunque en determinados países aún se aplica la pena de muerte a criminales que se consideran imposibles de reinsertar en la sociedad, incluyendo ejecuciones y mutilaciones públicas. Teorías sociológicas. La teoría marxista afirma que el derecho es un sistema de dominación de las clases sociales bajas. Lo podemos ver cuando la policía discrimina a determinadas clases sociales por ser morenos o parecer pobres. Por su parte, tanto Durkheim como Montesquieu coinciden en que el derecho es fruto de la sociedad de la que emana. Por su parte, la teoría ecológica afirma que la ciudad produce delincuentes, no solo por la sobrepoblación, sino por el abandono y la marginación que viven cierto tipo de personas, fruto de la desigualdad social y la falta de oportunidades. Niñas, niños y adolescentes mexicanos que deberían estar estudiando se encuentran fuera de las aulas, siendo así más vulnerables a fenómenos como la violencia o la narcoexplotación. Un niño, una niña, un adolescente que no está en la escuela, pues va a estar expuesto a muchos otros riesgos, por ejemplo a la violencia, a las actividades económicas, a la, violencia armada. Son mexicanos con mayor riesgo a perpetuar los círculos de pobreza, lo que a decir de los expertos en infancia no solo lapida su futuro, sino pone en jaque su propio presente. De acuerdo con el censo educativo, esto no nos puede hacer ajeno, ni a los jóvenes ni a los que ya somos adultos,
puesto que es muy difícil encontrar trabajo, y en casi todos se les pide a las personas que adapten roles e ideologías para poder permanecer trabajando. Esto ocurre también en los grupos escolares y partidos políticos. Sin embargo, se considera que este tipo de roles son aceptables, puesto que la persona puede salirse de ellos. Si recurriéramos a un estudio sociológico más anterior, podríamos regresar a la teoría de Durkheim, donde en una sociedad donde existen 10 o 20 casas y todos se conocen, existe un comisario o policía ejidal, y con eso es suficiente para que todos se porten bien, bajo amenaza de irse a la celda de la sindicatura o que llegue la policía. Sin embargo, cuando las sociedades crecen, ese derecho se ve rebasado, lo que nos lleva a el sistema de justicia. El sistema de justicia en las sociedades es ineficiente. Desde ese punto de vista se observa cómo muchos delitos de poca valía, que generalmente derivan en delincuentes mayores, no son castigados, o las autoridades jamás hacen acto de presencia. No se puede achacar todo el problema a los cuerpos de seguridad, sobre todo cuando observamos que existe un policía o agente de seguridad por cada 1000 habitantes en México, y en algunas partes de México es uno por cada 5000 habitantes, aun cuando la ONU recomienda 2.8 policías por cada 1000 habitantes. El Estado no cuenta con los recursos para abastecer la demanda, y las autoridades siguen aplicando la teoría de la selectividad. ¿Qué es la teoría de la selectividad? Según Raúl Zaffaroni, el individuo que vive dentro de un grupo adapta su comportamiento e interioriza el estatus social y los hábitos o costumbres de su grupo predominante. Este estatus social también puede venir por estamento o por herencia, simplemente haber nacido en ese lugar. El individuo adquiere ciertos rasgos predominantes. Dichos rasgos pueden ser el de un estudiante, o un maestro con traje, o los rasgos físicos que se buscan en un delincuente. Desde la construcción de ciudades bonitas, comenzamos a encontrar que hay personas que resultan no gratas para esta ciudad, o para estos modelos de ciudad. De ahí que un elemento central es retirar lo que parece que no les es atractivo, que no es visiblemente bonito, ¿no? Y ahí las poblaciones callejeras han sido foco particular de atención. Todos lo siembran. La teoría de la selectividad tiene sus tintes racistas, puesto que solo en los barrios de nivel medio y alto, y en lugares turísticos, y en los centros comerciales o de comercio, existe seguridad pública, o existe seguridad patrullando, mientras que en las colonias pobres y alejadas no. Se sigue deteniendo o increpando a los ciudadanos basados en la sospechosidad de un individuo, creyendo que el vestir o la manera de actuar determina la situación de un delincuente. En México, por ejemplo, si eres moreno o tienes rasgos indígenas, ya tienes media batalla perdida, y esto se aplica diariamente. Se detuvo a la persona por parecer sospechoso y mostrar nerviosismo a la hora de increparlo, etc. Seguridad pública y justicia. La seguridad pública no puede contener el fenómeno criminal y únicamente funciona como una barrera para detener y persuadir. Pero las políticas criminales no se implementan, no se ataca el verdadero problema que genera el crimen. Bajo este aspecto de policía ruda, hostil y que da castigos ejemplarizantes, el agente es el que sale peor librado en el contexto de la lucha criminal, puesto que es el brazo armado de la justicia. Incluso cuando el agente comete alguna arbitrariedad, sin ningún reconocimiento o siquiera alguna pensión por haber realizado su labor. Por su parte, la ciudadanía no considera que el proceso judicial sea importante, sobre todo considerando que la justicia ya existía en el inicio de la humanidad. Existían las mutilaciones, la ley del talión, el ojo por ojo, etc. Incluso se aplaude cuando se lincha en público a un ladrón o a un violador, a su vez que le acarrea un costo mayor al Estado, el mantener a un interno, mientras que la ociosidad del interno predispone a que adquiera peores conductas de las que tenía al ingresar en un penal, puesto que el individuo debe de adaptarse a los roles que existen dentro de un centro de readaptación. Sobrepoblación y delincuencia. La sobrepoblación y la alta tasa de natalidad presentan un nuevo problema. Existen muchos jóvenes desocupados y que no tienen empleo o acceso a la educación. La sociedad considera a la juventud una carga, no el futuro del mundo. Esta marginación produce inestabilidad social, a la cual el Estado no responde con comprensión o apertura para buscar una solución.
sino con simple disuasión y represión. Las llamadas políticas públicas, que no son otra cosa que las medidas o leyes que se aplican para eliminar el delito o frenarlo, como el deporte, la educación, los oficios, etc., no se implementan y la rehabilitación del recluso no está considerada ni se toman en cuenta las opiniones de los científicos penales, puesto que el Estado insiste en no contar con recursos para realizar estas labores, gastando enormes cantidades de presupuesto orientadas a operativos e investigación de delitos consumados, pero no en la detención o la contención del crimen. Control social. Por último, el control social no solo consiste en las autoridades, los grupos de amigos y de trabajo, sino en determinadas medidas que observamos todos los días, por ejemplo los empleos y el salario mínimo. Si bien es verdad que la educación universitaria es un tipo de control social, el salario mínimo lo es también, y a todos nos afecta. El salario mínimo tiene que ser muy bajo para que las personas estén obligadas a trabajar diariamente. Si todas las personas ganaran mucho dinero, nadie querría trabajar o se tendría que pagar más para que las personas realizaran las mismas labores, o siquiera para que salieran de su hogar. Por eso es que en determinadas sociedades la educación básica es gratuita, pero estudiar una carrera universitaria significa endeudarte de por vida. No todos pueden ser profesionistas, y uno de los síntomas de la sociedad neoliberal salvaje es ese mismo, la falta y la extinción de la universidad pública. Por su parte, los empleos basura, cajeros de Walmart, obreros generales y demás, son medidas que toma el gobierno por medio de las empresas a cambio de incentivos fiscales, para que mantenga ocupada a la mayoría de las personas, aun cuando el salario percibido no sirva para sobrevivir siquiera. Pero, ¿para qué nos sirve toda esta información? La sociología jurídica es una herramienta que busca respuestas a través de un estudio científico desde el punto de vista de la realidad, desde la etiología o la investigación biológica y psicológica, pero también en la praxis diaria. Sin embargo, la explicación de los fenómenos no es suficiente, sino que somos nosotros, los que tenemos la oportunidad de estudiar y de ejercer la transformación social, los que tenemos que comprender cómo funciona la sociedad, y en específico nuestra sociedad, y tomar medidas para mejorarla día a día, desde muy pequeñas acciones hasta enormes empresas que requerirán de muchos años. Para finalizar, es necesario recomendar un libro y una novela. Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, de Erich Fromm, es una obra que nos ayudará a entender la sociedad y el rumbo que ésta toma. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Este libro nos enseña que la vida vuelve al eterno retorno de lo mismo. Muchas gracias por su atención. El podcast de Arcángel Clan. Vive encerrado en su ilusión de progreso, sin mirar que su rutina y el dinero lo hacen preso. Siempre desde niño se educó para ser el bueno, incluso para divertirse se sabe poner un freno. No tiene taches y se somete al estrés para tener la aprobación de sus padres y en su cuaderno 10. Habla correcto y se la vive bien vestido, nunca rompe las reglas y en su chamba él es el más querido. Un hombre fiel da su gasto bien completo y cuando coge nada más con la pose del misionero. Todos los domingos tempranito allá en la iglesia necesita de una religión que sirva de anestesia. Hombre de mierda, tú que todo lo haces bien, que caminas correcto y nunca bajas de ese tren, que vives fantasías en un mundo enajenado de acuerdo con el sistema, el capital y el Estado. Hombre de mierda, tú que todo lo haces bien, que caminas correcto y nunca bajas de ese tren, que vives fantasías en un mundo enajenado de acuerdo con el sistema, el capital y el Estado. Para ti los que protestan solamente son huevones, los detestas y los llamas ignorantes maricones. Te sientes orgulloso de ser un maldito esclavo, en tu cuenta de banco vas pendiente de los pagos. Dices que el pobre solo es pobre porque quiere y que el que está jodido y no ha comido es porque lo prefiere. Vida de burro, solo lo informa la tele, lo que se ve allá en las calles no le gusta porque duele. ¿Qué va que importa que tu pueblo se muera de hambre y que tu gente esté tirada en las banquetas manchadas de sangre? El egoísmo siempre al servicio del capitalismo. No es tu problema que el gobierno sea lo mismo.
gobierno sea lo mismo, que el gobierno sea lo mismo, que el gobierno sea lo mismo. Hombre de mierda, tú que todo lo haces bien, que caminas correcto y nunca bajas de ese tren, que vives fantasías en un mundo enajenado, de acuerdo con el sistema, el capital y el Estado. Hombre de mierda, tú que todo lo haces bien, que caminas correcto y nunca bajas de ese tren, que vives fantasías en un mundo enajenado, de acuerdo con el sistema, el capital y el Estado. Hombre de mierda, tú que todo lo haces bien, hombre de mierda, y nunca bajas de ese tren, hombre de mierda, en tu mundo enajenado, de acuerdo con el sistema, el capital y el Estado. Hombre de mierda, tú que todo lo haces bien, hombre de mierda, y nunca bajas de ese tren, hombre de mierda, en tu mundo enajenado, de acuerdo con el sistema, el capital y el Estado. Ese es el hombre de mierda. El hombre de mierda. Sí, sí, sí. ¿Mierda? Eres el hombre de mierda. Tu cualidad, tu puta indiferencia. así lo eres, Tito. Mierda. Eres el hombre de mierda. Tu cualidad, tu puta indiferencia. Y nunca vas a cambiar.